Hay un alimento que casi todo el mundo tiene en su refrigerador ahora mismo. Está en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en los snacks entre comidas. Y nadie sospecha de él. Parece natural, incluso saludable. Es parte de nuestra cultura alimentaria desde hace generaciones. Pero existe algo que los estudios sobre salud cardiovascular llevan años señalando. Hay 5 variedades de ese alimento que, consumidas con frecuencia, contribuyen de forma directa al bloqueo progresivo de las arterias. Ese alimento es el queso. Y los 5 tipos que vas a conocer en este vídeo probablemente están en tu cocina ahora mismo. Para entender el problema, primero hay que entender el mecanismo. Las arterias se obstruyen cuando sustancias como el colesterol, las grasas y el calcio se depositan en sus paredes internas. Este proceso se llama aterosclerosis. Es lento, silencioso y, en sus etapas iniciales, completamente invisible. Con el tiempo, esos depósitos forman placas que estrechan el diámetro de la arteria, reducen el flujo de sangre y aumentan el riesgo de infarto o derrame cerebral. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el queso con todo esto? 3 factores presentes en ciertos tipos de queso aceleran directamente este proceso. El primero es el sodio en exceso, que eleva la presión arterial y daña las paredes de los vasos sanguíneos, facilitando que las placas se adhieran. El segundo es la grasa saturada en altas concentraciones, que aumenta el colesterol LDL, la fracción que se deposita en las arterias. El tercero son los aditivos industriales presentes en quesos procesados, que generan inflamación crónica de bajo grado, el ambiente ideal para que la aterosclerosis avance sin dar señales. Con eso claro, veamos los 5 tipos de queso que más preocupan. El primero de la lista es ese queso crema suave que viene en tarro o en envase plástico. El que se unta fácilmente, dura semanas en el refrigerador y tiene un sabor intenso que engancha desde la primera cucharada. Su conveniencia es exactamente lo que lo hace peligroso. Para lograr esa textura cremosa sin usar solo ingredientes naturales, los fabricantes incorporan una combinación de aceites vegetales parcialmente hidrogenados, emulsionantes y estabilizantes artificiales. El resultado es un producto que el organismo procesa de manera muy diferente a un queso real. El sodio es el primer problema. Muchas versiones de este producto contienen entre 700 y 800 miligramos de sodio por cada 100 gramos. Considerando que el límite diario recomendado ronda los 2000 miligramos, una porción generosa en el desayuno puede representar casi la mitad de ese límite antes de que el día haya comenzado. El segundo problema son las grasas trans, que aparecen cuando los aceites vegetales son hidrogenados. Estas grasas no solo elevan el colesterol malo, también reducen el colesterol bueno. Un doble efecto negativo sobre el perfil lipídico. Y el tercero son los conservantes. Para que el producto dure tanto tiempo, se añaden sustancias que el cuerpo no reconoce como alimento natural, generando procesos inflamatorios que, a largo plazo, deterioran las paredes arteriales. ¿Cómo identificarlo en el supermercado? Lee la etiqueta. Si la lista de ingredientes incluye aceites vegetales hidrogenados, fosfatos, carragenina o más de 8 aditivos, ese queso crema es ultraprocesado y conviene evitarlo. El segundo tipo puede sorprender, porque tiene una reputación completamente distinta: los quesos azules. Gorgonzola, Roquefort, queso azul danés. Son considerados productos gourmet, artesanales, sofisticados. Y precisamente por eso, nadie los asocia con riesgo cardiovascular. Pero su composición nutritiva natural los convierte en un alimento que exige moderación. Durante el proceso de maduración y fermentación que les da su sabor característico, las grasas se concentran progresivamente. En algunos casos, la grasa puede representar más del 50% del peso total del producto, y una parte significativa de esa grasa es saturada. Un trozo de apenas 30 gramos puede aportar cerca del 20% del límite diario recomendado de grasa saturada. Y el sodio en ese mismo trozo puede superar los 400 miligramos. Hay además un componente poco conocido pero relevante: la tiramina. Es una sustancia que se forma naturalmente durante la fermentación de estos quesos y que puede provocar picos de presión arterial en personas sensibles, especialmente en quienes toman ciertos medicamentos como antidepresivos o fármacos para la hipertensión. Una pequeña cantidad como condimento, ocasionalmente, es muy diferente a consumirlos varias veces por semana. El problema no es el queso azul en sí. El problema es la frecuencia y la cantidad. El tercer tipo tiene fama de noble y natural: los quesos duros de larga maduración. El parmesano, el manchego añejo, el pecorino romano, el grana padano. No tienen aditivos artificiales. Son productos tradicionales con siglos de historia. Entonces, ¿cuál es el problema? La concentración.
Durante la maduración prolongada, que en algunos casos supera los 2 años, el queso pierde agua de forma progresiva. Y al perder agua, todo lo que contiene se concentra: las proteínas, las grasas, el sodio. El resultado es un alimento de densidad nutricional extrema. 2 cucharadas de parmesano rallado, una cantidad que parece mínima y que se sirve casi de forma automática, pueden contener entre 300 y 400 miligramos de sodio. Y raramente nos quedamos en 2 cucharadas. El sabor umami profundo de estos quesos activa el apetito. Hace que se consuma más de lo planeado. Y como la textura es dura y compacta, es difícil percibir visualmente cuánta grasa y cuánta sal hay en una porción. También concentran tiramina en niveles elevados, lo cual los pone en la misma categoría de precaución que los quesos azules para personas con medicación específica. La clave aquí es la conciencia en la porción. Medir, no servir a ojo. El cuarto tipo es probablemente el más consumido a nivel global. Las rebanadas de queso procesado, esas que vienen envueltas una a una en plástico transparente y que aparecen en sándwiches, hamburguesas y refrigerios rápidos. Hay un dato importante que muchos desconocen. Técnicamente, varios de estos productos no son queso. Son preparados lácteos, análogos del queso o productos a base de queso, aunque en la práctica se vendan y se consuman como si lo fueran. La diferencia está en su composición. Contienen queso real solo en proporción variable, a veces minoritaria, combinado con aceites vegetales, proteínas de la leche aisladas artificialmente, agua y una lista de aditivos que incluye emulsionantes, estabilizantes, colorantes y conservantes. El sodio puede alcanzar los 900 miligramos por cada 100 gramos. Pero el componente más preocupante desde el punto de vista cardiovascular son los fosfatos añadidos. Se usan para lograr esa textura que se funde perfectamente. Sin embargo, investigaciones recientes los vinculan con efectos negativos sobre el sistema cardiovascular. Pueden alterar el equilibrio mineral del organismo, afectar la función renal y contribuir a la calcificación de las paredes arteriales en personas con consumo elevado y sostenido. Si el producto se llama queso fundido o preparado láctico pasteurizado, y en sus ingredientes aparecen fosfato disódico, fosfato trisódico o polifosfatos, ya sabes lo que estás comprando. El quinto tipo completa la lista: los quesos ahumados. Provolone ahumado, Gouda ahumado, mozzarella ahumada. Su sabor es inconfundible y los hace muy populares en tablas de quesos y pizzas. El problema aquí es acumulativo. Hay 2 capas de riesgo en un solo producto. La primera capa es la base del queso mismo. Ya tiene un contenido importante de grasa saturada y sodio, que en muchos casos supera los 600 miligramos por cada 100 gramos. La segunda capa la agrega el proceso de ahumado. Cuando un alimento se expone al humo, ya sea natural o artificial, se depositan en su superficie compuestos químicos llamados hidrocarburos policíclicos aromáticos. Estos compuestos están asociados con procesos inflamatorios sistémicos y con un mayor riesgo de daño celular en exposición frecuente y prolongada. El ahumado artificial, realizado con humo líquido sintético, no resuelve este problema. Simplemente lo sustituye por aditivos de composición diferente pero con interrogantes similares. La combinación de sodio elevado, grasa saturada concentrada y compuestos del ahumado convierte a estos quesos en un alimento que el sistema cardiovascular enfrenta con dificultad, especialmente cuando se consume con regularidad. Ahora bien, conocer los riesgos es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es saber qué elegir en su lugar. Existen quesos que no solo son seguros para el sistema cardiovascular, sino que aportan nutrientes valiosos sin las cargas de sodio, grasas saturadas o aditivos de los que acabamos de hablar. El primero es la ricota fresca. Baja en sodio, con apenas unos 80 miligramos por 100 gramos, baja en grasa saturada y rica en proteínas de alta calidad. Se obtiene de forma natural a partir del suero de la leche, sin aditivos artificiales. Es versátil, funciona en preparaciones dulces y saladas, y reemplaza perfectamente a los quesos crema ultraprocesados. El segundo es el queso cottage, uno de los perfiles nutricionales más equilibrados entre todos los quesos. Alto en proteína, con hasta 15 gramos por 100 gramos, bajo en grasa y con sodio moderado. Ideal como base para salsas, mezclado con frutas frescas o consumido solo. También es fuente natural de selenio, un mineral antioxidante que protege las células del músculo cardíaco. El tercero es el queso fresco artesanal, el elaborado de forma tradicional, sin maduración prolongada ni conservantes artificiales. Su vida útil corta, generalmente de 5 a 10 días bajo refrigeración, es en realidad una señal positiva. Indica ausencia de conservantes agresivos. El cuarto es el quark, de origen europeo pero cada vez más disponible.
Tiene una textura cremosa con muy poca grasa saturada, a veces menos de 1 gramo por 100 gramos, lo que lo convierte en una de las opciones más seguras para personas con colesterol elevado. Y el quinto es la mozzarella fresca conservada en agua o suero. Muy diferente a la mozzarella procesada para pizza, la versión fresca tiene un perfil nutricional mucho más limpio, menor sodio, sin aditivos y con una textura ideal para ensaladas y platos frescos. La regla general es simple: a menor maduración y menor procesamiento industrial, menor riesgo cardiovascular. Si la lista de ingredientes tiene más de 5 o 6 elementos y varios de ellos son aditivos, ese queso exige moderación. Las arterias no se tapan de un día para otro. Es un proceso lento, acumulativo, construido por pequeñas decisiones que se repiten durante años. Saber qué hay dentro de lo que comes es el primer paso para cambiar ese proceso. 5 tipos de queso que conviene evitar o reducir significativamente. 5 alternativas que puedes incorporar sin culpa y sin renunciar al placer de comer bien. El cambio no tiene que ser radical. Puede empezar simplemente por leer una etiqueta la próxima vez que vayas al supermercado. Las decisiones que tomas hoy en el supermercado son las que tus arterias van a sentir en los próximos años. Ahora ya sabes cuáles quesos evitar y cuáles elegir. Un pequeño cambio, repetido cada día, puede marcar una diferencia enorme en tu salud. Si este vídeo te fue útil, compártelo con alguien que también merezca saberlo.